Estimados colegas, ¿cómo están? Tengan ustedes una muy buena noche. Bueno, primeramente, antes de iniciar la clase, consultarles qué tal, cómo les ha ido con la práctica. Alguno tal vez ya lo ha visto. Buenas noches, Inge. Escucha, las últimas preguntas nomás ahí es sacar la carga de la curva, es un poquito de duda. Ya está bien, estimado Carlos. Entonces, bueno, eso cuando lo finalicemos, lo que es el ejercicio, entonces ahí la parte de sus consultas respecto a la práctica. Así también para poder aclararles a ustedes. Ya, bien. Bueno, estimo que no se va a conectar nadie más. De todas maneras, también todas las indicaciones están en la presentación que les voy a dar, ¿de acuerdo? Ya todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, gracias, estimado Carlos. Bien, las dos diapositivas ya las tenemos de inicio. Entonces, bien, tenemos el siguiente ejercicio, que es referente a la planificación de sistemas de distribución. ¿Cuáles son los objetivos a realizar? Aplicar metodologías de planificación para una red de distribución aumentada a 6.9 kilovoltios. Dimensionar transformadores, conductores e interruptores principales. Calcular corrientes de carga, corrientes de cortocircuito para el proyecto y verificar caída de tensión en alimentadores y comprobar cumplimiento de límites. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿cuáles son nuestros datos supuestos iniciales como tal? 500 viviendas, demanda pico por vivienda en exactamente 1.5 kilovatios. Luego los comercios pequeños, 50 unidades, demanda por comercio 5 kilovatios. De la pequeña industria, una unidad vamos a tener que tiene una demanda de 200 kilovatios. Factor de diversidad de 0.6, un factor de potencia de 0.9, un margen de crecimiento de reserva del 25% para la selección del transformador, más que todo para esto. Luego la tensión en MT de 6.9 kilovoltios, tensión en BT 220, la impedancia del transformador, vamos a asumir en este caso que es un 6%, y una longitud de ejemplo del alimentador del 5 kilómetros. El tipo de conductor en MT, al ACCR de 70 milímetros cuadrados como tal. Bien, entonces en este caso, para la parte de cálculos como tal, se nos dice, se calcula la potencia total conectada activa por tipo de usuario, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí no estamos haciendo una redundancia en lo que es diversificación, ¿no? Ya en lo que es curvas de carga y demás, bueno, ahí ya lo hemos podido ir viendo, ¿no? En este caso, como queremos basarnos únicamente en lo que es el ejercicio, entonces previo a ese concepto inicial que les envían en la primera clase como tal, ¿no? En la parte de comercios, 50 comercios, entonces como tal, directamente vamos multiplicando, ¿no? Número de viviendas por su demanda, número de comercios por su demanda. En viviendas 750, en comercios 250. En la industria solamente tenemos una que es de 200 kilovatios como tal. Entonces la potencia como tal, haciendo la suma de los tres, nos da 1200 por el factor de diversidad de 0.6 que se da como dato inicial es de 720 kilovatios como tal, ¿no? Ahora de acá, ¿qué es lo que vamos a ir determinando en este caso? Su potencia, en este caso demandada, aplicando ya con el factor como tal, ¿no? Sobre, en este caso, lo que es el factor de potencia. Para lo que es el factor de potencia, de igual manera lo estamos generalizando, que va a ser de 0.9, ¿no? Entonces, haciendo la división de estos dos, obtenemos que nuestra potencia aparente necesaria es de 800 kVA, ¿de acuerdo? Ahora en acá, para el siguiente paso, vamos a ver acá esta parte, ¿no? Margen de crecimiento de reserva del 25% nos indica, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente ese es el que se está utilizando acá, del 25%. Entonces, ¿qué va a ser? La potencia requerida por ese factor, ¿no? Y eso nos da los 1000 kVA como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para la parte del transformador como tal, bien podríamos tomar un solo transformador de 1000 kVA como tal, un puesto de transformación, o podríamos buscar otro tipo de soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Que podríamos, digamos, colocar dos transformadores de 500 en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, algo que tienen que verificar, digamos, lo que son
los puestos de transformación en paralelo, transformadores en paralelo como tal, es, por ejemplo, que tenga el mismo grupo de conexión, que tenga el mismo nivel de voltaje, por ejemplo, ¿no? Ahora, evidentemente, entre una solución y otra, podemos debatir un poco, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos iríamos por el transformador de 1000 kVA, ¿qué ventaja tendríamos? Pues en la parte de los conductores, ¿no? En el tendido y demás, y también en la parte de protecciones. Bueno, a diferencia de los de 500 kVA como tal, ¿qué es lo que nos llegaría, digamos, a pasar? El tendido, las protecciones, evidentemente se diversificaría, ¿no? Uno para cada uno como tal. Ventajas, si hay una falla en el transformador de 1000 kVA, toda la demanda muere. Si hay en el de 500, entonces hay que se podría hacer ya directamente, digamos, cubrir cierta parte de la demanda y mientras el otro está en reparación, ¿no? O sea, como les digo, hay ciertas ventajas y desventajas entre una solución y otra como tal, ¿no? Ahora bien, para el cálculo de la corriente, vamos a tomar en este caso los 800 kVA, valor de la demanda usada para la corriente de diseño del alimentador. Para la capacidad técnica, recomendar si es la potencia requerida, si se desea mayor margen como tal, ¿no? Entonces, nuestra corriente, ¿a qué va a ser igual? La potencia sobre raíz de 3 por el voltaje. No es raíz de 3 por el voltaje en media 6.9, entonces obtenemos que nuestra corriente va a ser igual a 66.95 amperes, esto en el lado de media. En el lado en este caso de baja, lo vamos a considerar de 2100 amperios, ¿no? Esta parte saltando acá abajo. Ahora esto de acá es considerando en este caso ya el margen de los 1000 kVA como tal, ¿no? Vean, entonces nuestra corriente estaría desde los 66.95, 67 amperios hasta los 84, ¿no? Entonces, si nosotros consideraríamos nuestro transformador con ese margen de reserva, entonces tendríamos que bordear por los 84 amperios como tal, ¿no? Mínimamente nuestro alimentador tendría que poder cubrir esa corriente como tal, ¿no? Previendo eso. Entonces, una aclaración, ¿no? De igual manera en los puntos o incisos que les voy a dar, de igual manera les voy a pedir que de forma literaria vayan colocando esa parte conceptual, ¿no? Y bueno, si tienen tal vez algún argumento más, de igual manera colocarlo. Entonces, bien, en la parte de media hasta 84 amperes como tope, digamos, ¿no? Y en la parte de abajo, 2100 amperios. Ahora, aquí en la parte de 2100 amperios, ya es una corriente muy elevada, ¿no? Para que esté yendo por un solo conductor. Evidentemente, de ahí se van a ir diversificando, ¿no? Un sistema de barras y, bueno, se van a ir yendo los circuitos y demás situaciones, ¿no? Entonces, esa parte también hay que detallarla como tal, ¿no? Inclusive de distintos puestos de transformación, de distribución como tal directamente, ¿no? Ahora en acá, para la parte de corriente de cortocircuito, nos dice usar la impedancia porcentual del transformador para estimar la corriente de cortocircuito en su lado de VT. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Generalmente por el lado de la fuente, la potencia de cortocircuito se considera en este caso muy elevada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que valores muy grandes. Y por ende, ¿eso qué significa? Que se tiene una impedancia de cortocircuito generalmente, o que se estima cero, ¿no? Entonces, por eso, para esta parte solamente vamos a considerar nuestro puesto de transformación como tal, el que estamos colocando, para poder determinar la potencia de cortocircuito, ¿no? Entonces, 1000 kVA entre su impedancia de cortocircuito, ahí tenemos el valor expresado en kVA, ¿no? Que esa fuera la potencia de cortocircuito como tal, ¿no? Entonces la corriente de cortocircuito va a ser la potencia de cortocircuito entre raíz de 3 por el voltaje de baja, ¿no? Que en este caso nos va a dar 43.750 amperios, casi 44 kiloamperios como tal, ¿no? Eso por la parte de corriente de cortocircuito. Ahora en acá, evidentemente, otras consideraciones que también deben considerar es que la impedancia de cortocircuito también va a estar en función de la potencia del transformador, ¿no? Entonces, si bien hay, digamos, algunas tablas que, bueno, se les va a pedir esto nada más para este caso, porque tampoco les estoy dando, no les estoy dando mediante una placa de transformador, ¿no? Lo estamos haciendo de forma genérica en este caso. Ahora, para los cálculos, en este caso, hablando estrictamente para el cálculo de caída de tensión en el alimentador de media, la longitud de los datos iniciales, longitud 5 kilómetros como tal, ¿no? La corriente en media tensión, la corriente de diseño tomamos igual a 84 amperes, ¿no? Del lado de media, la capacidad es de 1000 kVA. Para el conductor ACCR 70 milímetros cuadrados tomamos valores típicos.
la resistencia es la reactancia como tal, ¿no? Y el factor de potencia es 0.9, ¿no? Entonces eso para que lo puedan considerar. Entonces bien, reemplazando todos esos datos tenemos lo siguiente, ¿no? En la parte de resistencia como tal tenemos 0.297, en la parte de la reactancia 0.1656, ¿no? Entonces, bueno, reemplazando todos estos datos como tal, tenemos lo siguiente, ¿no? 1.732 por 84 por 0.426 por 5, ¿no? Por la longitud como tal, ¿de acuerdo? Ahora en acá, calculamos, ¿y esto cuánto nos da? 145.488 por 0.426 nos da 67.33, ¿no? Y eso por 5 nos da 336.66 voltios. Entonces nuestra caída porcentual sobre 6.9 ¿a cuánto va a ser igual? Al 4.87%, ¿no? Que bueno, básicamente llega a cubrir, ¿no? Dice de la parte del alimentador como tal un 2%, más los ramales 3%, en total un 5%, ¿no? Entonces de esa manera estaríamos diciendo que llega a ser tomando un criterio aceptable, podríamos decir, ¿no? Esta caída de tensión como tal, ¿de acuerdo? Entonces, bien, bueno, ese es el ejercicio como tal, ¿de acuerdo? Ahora de aquí las variantes que ustedes van a ir teniendo. Uno, recalcular la caída de tensión para longitudes de, en este caso, 2 kilómetros, 6 kilómetros y 8 kilómetros, ¿de acuerdo? Para ver en qué nos afecta. Ahora, si fuera mayor al 5%, como en el anterior caso, ¿qué recomendaciones ustedes darían como tal? ¿De acuerdo? Eso lo voy a añadir algo. Ya. Si supera el margen aceptable, ¿qué recomendaciones da? Y en acá, bueno, esto, por ejemplo, es un trabajo día a día que hace la empresa, por ejemplo, ¿no? En casos de donde hay, en este caso, caídas de tensión, que bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más en el siguiente tema, que es calidad de energía. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Digamos, uno podría ser la solución, en este caso, de la división de circuitos, ¿de acuerdo? Eso ya es, digamos, una solución mm, regular, podríamos decir, de acuerdo a la división de circuitos. Lo que comúnmente se va usando es pues los cambios de taps, ¿no? En zona urbana ya generalmente ya están al límite. En zona urbana por lo general es para hacer división de circuitos. En zonas rurales es donde más se utiliza lo que es el cambio de tap, ¿no? Generalmente lo dejan en un tap intermedio, entonces se sube un tap, ya se regula la tensión como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo puedan ir poniendo ustedes en lo que es su práctica. En el siguiente, redimensionar el sistema para un crecimiento del 50%, eso de dato inicial, ¿no? ¿En qué variaría? El número de viviendas y comparar la solución con la planteada en el ejercicio 1 del transformador de 1000 kVA. O sea, ¿qué es lo que quiero que me hable? Como una tabla comparativa, ¿no? Allá, bajo estos datos yo he sacado un transformador de 1000 kVA. Ahora, con el crecimiento del 50%, ¿de cuánto me va a salir mi transformador, por ejemplo? ¿No? Y en ahí, bueno, ir planteando como de igual manera, ¿no? ¿Qué soluciones, por ejemplo, darían para ese crecimiento de demanda? ¿De acuerdo? Y bueno, el último inciso, que en este caso nos dice qué tipo de sistema de protección necesitaría el puesto de transformación de 1000 kVA y el puesto de transformación obtenido en el anterior inciso, es decir, el de acá, de este, ¿no? Entonces, por tipos de protección, o sea, mínimamente, ¿qué tendría que contemplar? ¿De acuerdo? Ahora, digamos, en acá tal vez si es necesario, tal vez alguna norma operativa, ¿no? Esto como ya más como un trabajo de investigación. Ahí responderán sí, no, ¿por qué, no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por lo general, ¿qué tendría que tener? De por sí ya seccionadores como tal, ¿no? Ahora, la parte que tendrían que evaluar ustedes si va a contemplar, por ejemplo, lo que sería tal vez un reconectador, ¿no? Es partes, entonces tendrían que ir evaluando ustedes, ¿de acuerdo? Dudas, consultas que tengan sobre este ejercicio, colegas, ¿qué dicen? Por como han podido ver,
está, ¿no? No es algo complicado que se les está dando. Solamente es resolver sobre este ejercicio, cambiar algunos datos y, bueno, añadir a la práctica, ¿no? Nada más que eso. Entonces yo esta presentación de igual manera lo voy a subir a Moodle, a la plataforma que nosotros tenemos y, bueno, ya la van a tener también disponible, ¿no? Ahora referente también a lo que es la grabación, de igual manera una vez finalicemos, la parte de coordinación también la va a ir subiendo, ¿no? Inge, una consultita. Este trabajo, ¿cuándo lo vamos a entregar? Esto va a ser para el día martes. Al martes hasta después de la clase, hasta las 11 de la noche lo voy a poner. ¿Les parece bien? Sí, me parece bien, Inge. Sí, sí, está ¿Cómo? bien. Ya. Como han visto, o sea, no es muy complicado, ¿no? Todos están acá. Ahora bien, a ver, alguna duda, consulta que tengan tal vez sobre este ejercicio o lo que sería también la parte de la práctica que les he dado, ¿no? Eh, bueno, yo me incorporé un poco tarde. No sé cuándo va a estar publicado el video, digamos, en la plataforma para poder verlo. Voy a tratar de decirle hoy a la ingeniera, a ver, tal vez de que lo suba. Si hay, o sea, como es un video corto, entonces sí hay esa facilidad, ¿no? De poder subirlo ya nomás. Ahora, en caso de que no, máximo hasta mañana. Pero como les digo, la presentación yo hoy lo voy a subir. ¿De acuerdo? Que como han podido ver, en ahí está toda la información que ustedes necesitan. ¿Alguna otra consulta? Sobre la práctica, tal vez alguno ya lo ha visto, o sea, básicamente, bueno, es también lo que hemos ido viendo, ¿no? Referente a lo que son las curvas de carga. Ahora en acá, antes de que finalicemos, lo que voy a bueno, valorar sobre esta práctica, sobre lo que les estoy dando, en acá, en los puntos de resolver. Si de alguna manera ustedes pueden, en este caso, aportar algo a lo que es este ejercicio, es decir, digamos, para que sea con un poco más de exactitud, tal vez, por ejemplo, por así decirlo, conseguir la placa de un transformador de 1000 kVA y, bueno, ya acotando, ¿no? Con un dato de impedancia de cortocircuito exacta para poder afinar los resultados, entonces, de igual manera, eso se va a ir valorando, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo puedan tomar en cuenta. Y como les digo, o sea, si bien evidentemente voy a revisar la parte de resultados, pero también voy a revisar la parte conceptual, la parte del criterio. Más que todo eso es, bueno, lo que voy a ir priorizando de cada uno, ¿no? Porque, bueno, o sea, la parte de los resultados solamente va a ser copiar fórmulas, reemplazar datos, nada más que eso, ¿no? Entonces, eso tómenlo en cuenta, por favor. La parte del criterio es lo que voy a ir priorizando. Está bien, ingeniero. Inge, que una preguntita con respecto a la práctica evaluativas hasta el día de hoy, ¿verdad, Inge? Bueno, mi consulta es la siguiente, también a los demás compañeros. No sé si nos podría dar tiempo hasta el día de mañana, hasta las 23:59, Inge. Bueno, pongo a consideración también a los demás compañeros. A ver. Tenía que manifestarse todos, ¿no? Cuestión de que yo también pueda hablar con coordinación para mover la Me fecha. parece certero De eso. acuerdo. Sí, por favor. Por favor, ingeniero. Ya está bien, colegas, por mi parte no hay problema, pero como les digo, o sea, esto no es de que se acumule, ¿no? En la semana comprendo yo que muchos trabajan, ¿no? Tal vez por alguna otra situación, tal vez alguno también tenía un trabajo en fines de semana, bueno, son distintas situaciones que se tienen, ¿no? Entonces, por mi parte no va a haber problema, entonces hasta mañana estamos quedando esta primera parte de la práctica, ¿no? Y esto del ejercicio como tal, esto lo voy a dejar hasta el martes, ¿de acuerdo? Entonces eso vayan tomando en cuenta. Ya, gracias, ingeniero, muy amable. No hay de qué. Ingeniero, una consulta, por favor. Dime.
Eso, o sea, la primera pregunta que es recalcular la caída de tensión, ahí vamos a tener dos datos más, o sea, con el ejercicio resuelto ya serían tres solamente que van a entrar a la tabla, o de cuántos datos hay que hacer esa tabla que nos comentaba. De esa parte, ¿no? Por ejemplo, en acá, lo único, en este caso lo que tienes que verificar, si es un criterio aceptable, no habría ningún comentario. En este caso, en la parte de 6 a lo que, bueno, se está viendo, lo más seguro que sí, y en el de 8 también, ¿no? Entonces, en este caso, como en ambos no va a ser el criterio aceptable de caída de tensión, entonces poner, ¿no? Como el criterio ya, en este caso, supera la caída de tensión, entonces la solución es adoptar, por ejemplo, ¿qué podría ser? Como te digo, por ejemplo, puede ser el cambio de tabla del transformador, el cambio del conductor como tal, o sea, planteense soluciones, ustedes busquen y como les digo, eso es lo que se va a evaluar. Luego, en este caso de acá, en acá es donde les voy a pedir la tabla comparativa. En acá, en el primer inciso, solamente un criterio como tal que me vayan poniendo en función de la caída de tensión. Luego en acá redimensionar, en ahí sí, ¿no? Lo que se les va a tener, el nuevo puesto de transformación, si es que va a ser de mayor demanda, de cuánto va a ser, y bueno, en ahí la hagan la tabla comparativa como tal. Y luego en el otro directamente ver qué contempla, ¿no? Qué sistemas de protección contempla, tanto en el de 1000 y en el del el nuevo puesto de transformación. Entonces, ingeniero, iríamos variando datos hasta llegar al 50%, o sea, 10%, 20%, 30% y así. Ah, no, directamente para el 50, porque miran aquí, esta parte, cuidado que se confunde. En acá, por ejemplo, mira, solamente dice para el 25%. ¿No ve? Ahora, si nosotros lo metemos en esta parte del 50%, hay un recálculo como tal y ver de cuánto es el puesto de transformación. Solamente uno. No vayan variando en este caso 10, 20, 30, no. Solamente directamente al 50 nada más. ¿Alguna consulta más, colegas? Ingeniero, sobre el trabajo que era de esta semana, que es había que hacer una gráfica del orden de cargas. Sí, ¿Cómo se hace eso, por favor, ingeniero? No sé si una explicadita. allá, claro, no hay problema. Denme un ratito entonces, voy a entrar a la... En acá, un poco había una parte del ejercicio. Por ejemplo, en acá, o sea, los datos que se les ha brindado ya directamente son las gráficas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tienen esto como tal, ¿no? Entonces, de manera gráfica, primeramente lo que les pide determinar, por ejemplo, es el factor de carga, casi en la mayoría de todits, ¿no? Entonces, primeramente tienen que calcular el área bajo la curva, ¿no? En este caso, por recuadros puede ser. De igual manera, del otro van viendo, si se dan cuenta, está por recuadros, ¿no? Directamente, digamos, la barra y cuánto su demanda. Entonces, van sumando todas esas demandas, hora como tal, y de eso van determinando su energía, su factor de carga y demás, los datos que les va pidiendo, ¿no? Demanda máxima, por ejemplo. Ahora, para la parte gráfica como tal, tendrían que ir sumando, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo hemos obtenido nosotros de tablas, ¿no? Y de ahí de igual manera se han ido haciendo de manera gráfica. Esta es la curva de carga del total. Este es del comercial, este es del industrial y este es del residencial. Entonces, ahora, por si en aquí está 250, en el otro cuánto está, en aquí está cerca de los 500 y en aquí cuánto está, cerca de los 400. Sumas todo eso y cuánto te va dando. Y en este caso es poco más de 1000, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo para las 24 horas, ir sumando algebraicamente uno tras otro. Y ahí, de esta curva de carga del total, lo mismo, determinar lo que es su energía, su factor de carga, su demanda máxima y demás.
Es lo que se tiene que ir haciendo, ¿no? Entonces, recomendación para este ejercicio, háganlo con calma, ¿no? De manera ordenadita. Eso para que no se confundan con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las fórmulas como tal, todo eso también está para que lo puedan ustedes ir repasando, ¿no? Está en el video como tal. Ingeniero, pero si está o sea, si vamos a calcular factor de carga y todo eso, entonces de todos esos cálculos, ¿cuál es el dato que vamos a utilizar para hacer la gráfica? ¿O no hay que hacer ninguna gráfica ahí? En aquí, o sea, en la práctica evaluativa, lo que se les ha pedido en este caso, a ver, revisaremos un rato. Si dice gráfica, dice, Dice ¿no? una gráfica de orden de cargas o algo así. Ya, dame un momentito. Sí, por favor, eso, Inge. Está bien, está bien. Enseguida lo vemos. Ah, está. Ya. Bueno. A esto se refiere, ¿no? El inciso C, el diagrama ordenado de cargas. Sí, ingeniero. Ya. ¿Dónde está? Dame un momento. Ya, a ver, por ejemplo, de acá, de esta demanda comercial, el diagrama ordenado de cargas, o sea, para hacerlo de forma gráfica, ¿a qué se refiere? Si en aquí esto lo tanteamos es 1300, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas se repite 1300? 1, 2, 3, 4. Entonces, las 4 horas de los 1300 se van acá, es decir, de 0 a 4 horas. Luego, ¿qué otra demanda le sigue? Que es esta, ¿no? Poco abajo de 1200, 1150, digamos. Entonces, ¿cuántas horas se repite? 2 horas. Entonces, dan cuenta. No sé si tengo un lapicero acá. No tengo. A ver, abrimos un Paint. Entonces, bueno, básicamente vamos a tener esto, ¿no? Si les digo, digamos, ordenado, digamos, a lo que les estaba hablando, más o menos sería así, ¿no? 3 horas esa gran demanda. Luego va a venir, no sé, digamos, otra y, digamos, va a durar solamente 2 horas. Luego va a venir otra pequeña, digamos, y va a durar más horas. Y así hasta la hora 24, ¿no? Entonces, de esta manera, escalonado va a ir. A eso se refiere lo que es el diagrama ordenado de cargas. No sé si se me ha entendido o un poquito más. Tal vez quieren que les aclare. Y eso, ingeniero, lo vamos a hacer leyendo las potencias directamente de las gráficas, ¿no? De esas, ¿qué es de las gráficas de barra? Exactamente, porque, o sea, ¿qué te da eso, digamos? 1200, ¿cuántas horas se repite 1200? Digamos 3, entonces, lo que está aquí, ¿no? Y bueno, para las posteriores lo mismo. Ah, ya, ingeniero. Está bien, gracias. No hay de qué. ¿Alguna consulta más que tengan? Bueno, esta es la práctica como tal, ¿no? Ya, bien, colegas, entonces repito nuevamente qué es lo que estamos quedando el día de hoy. Esta práctica máximo hasta mañana, ¿no? Hasta las 11, 11 y media lo voy a habilitar. Y la práctica, bueno, del día de hoy, del ejercicio del día de hoy hasta el día martes, ¿de acuerdo? Y el día martes nos vemos a las 7 para empezar con lo que es calidad de energía, ¿de acuerdo? Entonces, en eso quedamos, colegas. Tengan un buen descanso y pues bueno, mañana empezar la semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, hasta luego, ingeniero. Hasta luego.